En Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Hay que hacer un poquito de repaso de la historia para entender este momento, para entender qué está pasando acá. La persona, por ejemplo, es importante recordar, la persona que escribe este libro es el doctor Lucas. Lucas es la persona que escribe también acerca de la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesucristo en el Evangelio de Lucas. Él escribe ese libro y el segundo tomo, por decirlo de alguna manera, es el libro que llamamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. A los de ustedes que no hayan leído ya sea el Evangelio o el libro de los Hechos de los Apóstoles, les recomiendo que lo lean. Es fantástica la historia. Entonces, claro, él relata en el libro de Lucas, en el Evangelio, lo que ya les comenté, hasta el punto en que Jesús resucita entre los muertos y les da pruebas a sus discípulos de que está vivo, de que es el Señor, les encomienda llevar las buenas noticias y entonces en el segundo libro, él comienza con los discípulos que están compartiendo con Jesús durante varias semanas después de la resurrección. Y Él les está hablando acerca de este reino de Dios que ha venido y de este capítulo nuevo que Él está abriendo a través de su muerte y de su resurrección. Y claro, les dice que ellos van a llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta otros pueblos y de allí hasta los confines de la tierra. Y claro, los discípulos que están llenos de pasión por el Señor, lo ven resucitar, saben que Él es el Hijo de Dios, pues están listos para ir. Pero Él les dice, ustedes tienen que quedarse aquí y tienen que esperar la promesa. Vendrá otro consolador, había dicho Él en los capítulos anteriores a su muerte. Vendrá un consolador, les conviene esperar, espérense, y vendrá quien les va a dar poder para ser mis testigos. Y entonces aquí tenemos a los discípulos. Aunque se mencionan 120 personas, si entendemos bien, quizás eran muchos menos los que estaban en una casa, porque en una casa regular no podrían estar 120 personas reunidas, pero de seguro los discípulos, los apóstoles estaban allí y están orando como Jesús les dijo, anhelando esa promesa que no entienden cómo es. Y creo que en el momento en que pasa, hay otra cosa interesante y es que ese día coincide con el día de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta, antigua fiesta judía que celebraba las cosechas que ellos recogían. Era una manera de agradecerle al Señor por su fidelidad, por su provisión. Pero en la época de Jesús tenía otro significado también, porque los judíos ahora están celebrando también ese capítulo nuevo que se había abierto para la nación de Israel cuando después de 400 años de ser esclavos en Egipto, Dios había enviado a Moisés, los liberó por la mano poderosa de Dios, los llevó al Sinaí y en el Sinaí, en medio de una manifestación tremenda de poder, Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés y hace un pacto con ellos y ratifica en ese pacto que ellos son el pueblo de las promesas y de los pactos de Dios, algo que Dios le había dicho a Abraham en la antigüedad y que comienza a concretarse a través de Moisés cuando Israel comienza ese nuevo capítulo. Es curioso porque en ese día hay gente judía y convertidos al judaísmo que están viniendo de todas partes del mundo para estar en Jerusalén y ser parte de esa fiesta. Es por decir así como una casualidad que todas esas personas estuvieran allí y presenciaran lo que está a punto de pasar.
Creo que a los discípulos, yéndome para lo que pasó ya, a los discípulos los habrá tomado por sorpresa, quizás como algunos de nosotros nos tomó la tormenta hace unos días. O sea, nos habían dicho que iba a ser fuerte, lo que fuera y tal, y estábamos, bueno, ok, pero la cosa fue más de lo que imaginábamos. Yo pensaba en esto con respecto a ese viento recio, porque una cosa es una brisa y otra cosa es un viento recio, como dice la traducción de la Reina Valera. Una ráfaga fuerte de viento que llenó, la otra cosa que me llama la atención, llenó toda la casa. Y entonces se aparecen lenguas que dice el escritor como de fuego, que se reparten sobre la cabeza de todos, y todos comienzan a hablar en idiomas que la gente que escucha el estruendo se reúne, los escucha y entiende que están hablando de Jesús, están hablando maravillas de Dios. Cada uno le entendió en su propio idioma. Fue el nacimiento de la iglesia llena del Espíritu Santo que hoy conocemos. Y me llama la atención varias cosas que quiero hablarles a ustedes, porque hay por lo menos 3 elementos aquí que hablan mucho del mover y de la persona del Espíritu Santo. Habla de viento, habla de fuego y habla de lenguas. Y el viento, si nos detenemos un momento, está en todas partes en la Escritura, no solamente como un fenómeno físico. El viento es una manifestación de la presencia de Dios operando en el mundo y en medio de su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes que la Biblia dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, revoloteaba sobre la faz de las aguas? En el principio, cuando se nos dice que el mundo estaba en caos y que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, hay una referencia interesante allí, porque la palabra que se usa para el Espíritu en esa ocasión, como en otras ocasiones, es la palabra que se usó aquí para hablar de ese viento recio. Se nos dice a nosotros también que hubo un viento recio, fuerte, que sopló sobre el Mar Rojo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando los israelitas estaban allí, Faraón detrás de ellos y tenían que cruzar el mar, un viento fuerte corrió toda la noche y secó las aguas y las partió literalmente en dos? No podemos decir que la Escritura esté diciendo que el Espíritu Santo estaba soplando allí. Dice que fue un viento muy fuerte, pero la palabra que se usa es la misma palabra que se usa para el viento del Espíritu Santo en esta ocasión. El Espíritu Santo o el viento de Dios también, ¿se acuerdan ustedes? Un viento trajo carne a los israelitas cuando estaban peregrinando en el desierto, y Dios les dijo que les iba a proveer carne en el desierto, y un viento fuerte trajo una cantidad de aves impresionante al desierto. Israel se sació su necesidad. Hubo viento también que el profeta dice que cuando Dios le habló de cómo iba a restaurar a Israel, ¿se acuerdan ustedes? Tuvo una visión en donde vio huesos secos, y el Espíritu Santo le dijo: háblale a sus huesos secos. Y el viento sopló sobre esos huesos y se convirtieron en un ejército, y Dios dijo: ese es mi pueblo. Es el viento del Espíritu Santo. En otras partes de la Biblia, la misma palabra quiere decir el aliento de Dios, el viento de Dios, el aliento de Dios. Eso es lo que dice Lucas, que llenó la casa donde fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es una palabra, por cierto, me llama la atención que la misma palabra que se usa aquí cuando dice eso llenó la casa, el viento llenó la casa, es la misma palabra que en la antigüedad se usó. Para los de ustedes que quieran estudiarlo, en Primera de Reyes, cuando ellos edificaron el templo, dice que la gloria de Dios llenó la casa, al punto de que no podía nadie entrar, porque la gloria de Dios era tan fuerte que nadie podía entrar a ministrar. Esa potencia, esa llenura fue lo que llenó la casa donde los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el día de Pentecostés, en donde la presencia de Dios fue viento para ellos,
La segunda cosa interesante fue fuego para ellos. Fueron, como dice la Escritura, como llamas de fuego que se repartieron. Es otra manifestación del Espíritu Santo en la Biblia. El Espíritu Santo en la Biblia, por ejemplo, se acordarán ustedes que cuando Dios le ordenó a Moisés que construyera una tienda de reunión en donde Dios iba a vivir en medio de su pueblo, cuando esa tienda se termina, la gloria de Dios toca esa tienda en una manera muy especial, una columna de fuego sobre la tienda. Es un fuego que habla de la gloria manifiesta de Dios entre su pueblo. Fue lo mismo que pasó ese día de Pentecostés. Lo interesante aquí es que en la antigüedad, en ese tabernáculo, la gloria de Dios se manifestó como una columna de fuego, pero aquí no es una, aquí son muchas llamas repartidas sobre los creyentes, porque pareciera decirnos a nosotros que estamos presenciando el capítulo nuevo del Espíritu Santo, en donde el templo no está en una tienda en el desierto, no está en el templo de Herodes que ellos conocen en ese momento. El nuevo templo de Dios somos los creyentes cuando somos llenos del Espíritu Santo. Tú y yo somos templos movibles, andantes del Espíritu Santo. ¡Qué maravilla es eso! En vez de que las personas tengan que ir a Jerusalén o a un lugar santo para encontrarse con el fuego de Dios, Dios reparte su fuego sobre todos aquellos que creen y confiesan que Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios, y se convierten en templos, presencia manifiesta de Dios en la tierra. Si nosotros nos detuviéramos a considerar lo que está pasando aquí y lo que significa que el Espíritu Santo está en ti y está en mí, ¿qué no podría pasar donde tú pones los pies y la presencia de Dios entra? ¿Qué no podría pasar en tu casa o en tu trabajo? Porque nos daríamos cuenta entonces que el ambiente no determina quiénes somos, la presencia determina quiénes somos. Somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Espíritu Santo. Somos la morada de Dios aquí en la tierra. Y eso tiene que ver con lo que pasó en Pentecostés. El tercer elemento ahí que es interesante son las lenguas. Fuego que se reparte sobre ellos y rompen a hablar idiomas que ellos no conocían. Y lo más extraordinario, como ya lo dije, es que la gente que se ha reunido de todas partes del mundo los escucha y entiende el testimonio que todos ellos están dando. Claro, Pedro, por primera vez, es otra muestra de la llenura del Espíritu Santo, Pedro se levanta y se manda una senda prédica. ¿Quién diría que este tipo, el pescador sencillo, se atreve a hablarle a miles de personas y a ponerles en orden el plan de Dios de una manera que yo me leo ese discurso y digo, wow, ese es Pedrito? ¿Qué clase de poder tiene el Espíritu Santo? ¿No? Cuando usa a Jesús para forjar a ese hombre por 3 años y le transmite la verdad de Dios, pero cuando el Espíritu Santo toma lugar en la vida de ese hombre, es un antes y un después. Hay una marca indudable de que Jesús está vivo en la vida de Pedro. Y claro, Pedro toma lo que pasa y se lo explica a las personas que están igual asombrados. Les explica lo que sucede. No se queda en una manifestación extraña de Dios, sino que la aterriza para que toda esa multitud pueda escuchar el mensaje. Es tremendo. Los apóstoles, y aquí hay algo interesante, porque los apóstoles tienen la oportunidad de hablarle a naciones enteras el día de Pentecostés. Y ese día, por la predicación de Pedro y la manifestación del Espíritu Santo, 3,000 personas creen y se unen a la iglesia del Señor Jesucristo. Y comienzan a ver a Dios operando a través de ellos, milagros, señales, prodigios. Comienzan a amarse los unos a los otros, a cuidarse los unos a los otros. Comienzan incluso a
a atender a los que entre ellos tienen necesidad, y algunos hasta venden sus propiedades y las traen y se ayudan y se hacen hermanos, hermanas. Gente que no se conocía, gente que quizás nunca se habían tratado, se vuelven familia, oran juntos, comen juntos, adoran juntos, ven el poder de Dios liberar a las personas y extienden el reino de Dios. Todo porque esa multitud entendió, viniendo de muchas culturas distintas y pueblos distintos, el mensaje que el Espíritu Santo le dio a los apóstoles. Es curioso, lenguas, idiomas. En la Biblia, ustedes recordarán que hablar diversas lenguas fue parte de un juicio de Dios sobre la gente. ¿Se acuerdan ustedes de la Torre de Babel? A partir de allí, las personas estas que arrogantemente querían supuestamente llegar al cielo no pudieron seguir la obra. ¿Por qué? Porque Dios confundió las lenguas de ellos. Fue un juicio de Dios. Y aquellas personas se repartieron por toda la tierra. Cuando revisamos el tema de el exilio, por ejemplo, de la repartición de la gente, Israel, por ejemplo, es una nación a la que Dios le advirtió que si ellos desobedecían al Señor, si ellos no seguían sus mandatos, Dios los repartiría por toda la tierra. Y eso sucedió como un juicio de Dios sobre Israel en varias ocasiones. Ahora vengamos al libro de los Hechos y el día de Pentecostés, porque lo curioso aquí es que los exiliados, los judíos que ahora viven en todas partes del mundo, que son judíos, que los une la fe judía, pero que son una mezcla de culturas porque viven y hablan otros idiomas, ahora vienen en el día de Pentecostés a adorar a Dios en Jerusalén, y los que están repartidos de pronto oyen en los labios de apóstoles que experimentaron la repartición de las lenguas, hablarles en su propio idioma, para que todos al creer dejen de ser los expatriados y vengan a ser un solo pueblo como Dios lo había profetizado a través de Israel. El día de Pentecostés, dicen algunos, es el día del fin del exilio de los israelitas, porque Dios cumple las promesas que de años les había dado a los israelitas de que un día del norte, del sur, del este y del oeste los reuniría para restaurarlos. Y aunque hay un cumplimiento que va a tomar lugar en el futuro, entendemos que en el día de Pentecostés Dios juntó a todas esas naciones y les habló en su propio idioma para que vinieran a ser un solo pueblo a través de la iglesia. Fue el fin de una maldición, por decirlo de alguna manera, y la bendición que trae el Mesías, que es que recoge a todos los exiliados y los pone bajo su pastoreo. ¿Quién dice amén a eso? Es maravilloso lo que está pasando ahí. Entonces, estoy diciendo que el Espíritu Santo se manifiesta como viento, como fuego, como lenguas, pero es más que eso, y todos lo sabemos acá. El Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, todo aquel que recibe a Jesús y que lo conoce tiene que entender que hay la posibilidad de que tengamos una comunión íntima con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Y la buena noticia hoy es que el Espíritu Santo está en ti. Está en ti. Está en ti. Y tú puedes tener comunión con Dios, no porque seas buena gente, no porque sepas mucha Biblia, pero es importante que las conozcamos, no porque tengas una cara linda, no, simplemente porque el Espíritu Santo está adentro de ti. No va y viene, está, vive, permanece. Tú eres hijo, hija de Dios, no hay otra explicación. La única explicación para que tú tengas hambre de las cosas de Dios, la única explicación para que tú puedas orar a Dios, la única explicación para que tú puedas comprender las Escrituras tiene que ver con la presencia y el ministerio del Espíritu Santo en tu vida. Y mi invitación hoy es a que nos abramos al poder del Espíritu Santo.
Nos abramos a la habilidad que el Espíritu Santo nos da. Nos abramos a el poder que nos quiere dar para que le hablemos a otras personas, le demos testimonio a otras personas de Jesucristo. Es el aliento de Dios, es el soplo de Dios. Y lo hermoso de esto es que el soplo de Dios es un soplo de vida. Siempre inyecta esperanza, siempre inyecta vida, siempre restaura, siempre levanta a las personas. Es el poder del Espíritu Santo como un viento que sacude el polvo de tu vida, que sacude la basura de tu vida, que sacude lo que no sea de Dios, que te cela para Dios, que te santifica para Dios, que te corrige cuando te equivocas, que te enseña el camino cuando tú lo invitas, que te guía para que llegues a tu destino. Es el Espíritu Santo el que te hace como Cristo. Está operando en ti todos los días. Y claro, mi esposa comentaba que todos nosotros tenemos habilidades, poderes para hacer ciertas cosas. Hace unos días me decían, ayer de hecho estaba con unos amigos que me decían, me felicitaban por el vestido que llevaba mi esposa la primera noche del Congreso de Mujeres, porque ella se llenó la boca contando de que yo lo había pintado o que había decorado y lo hice a regañadientes, porque realmente yo le digo a ella, yo sé pintar, pero otra cosa es pintar tu vestido 2 o 3 días antes de la conferencia. ¿Y qué pasa si con un poco de líquido o hago unas manchas? Pues ustedes saben, cuando uno pinta, por más cuidado que tenga, yo estaba tratando de utilizar bien el pincel, no encuentro los pinceles correctos, la pintura se siente distinta a cuando uno pinta en óleo, por ejemplo, el lienzo es distinto, esta tela tiene un cierto brillo, cede, y entonces cuando le pongo una cierta pintura, se corre la pintura. Dije, ¿qué voy a hacer? Yo estoy sudando todo el rato. Y ella, no, que tú lo puedes hacer. Sí, mija, porque no eres tú la que está haciendo esto. Tuve un estrés tremendo haciendo esa cosa, pero mi punto es decir, me salió bien, gracias a Dios. Yo tengo esa habilidad, pero hay habilidades que no tengo, y les podría comentar varias. Tengo varias habilidades de las que carezco. Aunque usted no lo crea, socialmente, por ejemplo, no soy tan hábil. Yo tiendo a ser más tímido, tiendo a ser más callado. Yo esquivo a las personas desconocidas. Me cuesta mucho entablar una conversación. Algunos de ustedes ya se dieron cuenta hace años. Me cuesta mucho entablar una conversación, y después de un rato de estar conversando, yo por mis adentros digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque se me acabó el tema, ya yo no sé qué más hacer. Yo admiro a personas que, como mi esposa, eso es dele y dele y dele y dele, y yo digo, Dios mío, ¿cómo van hilando? Yo me siento a verla aparte, porque igual cuando estamos compartiendo y ella está presente, ella se lleva el show, ella habla, ella cuenta, ella se ríe, y yo me siento a verla. Yo digo, qué habilidad más bella, yo quisiera tener esa habilidad. La única vez en la que yo hablo mucho es cuando agarro un púlpito, para bendición o no de ustedes, pero yo no tengo esa habilidad. Tiene que ser que yo hable en público, tiene que ser que alguien me ayuda, y ese es el Espíritu Santo. Iba a decir algo más. En realidad, miren, si la vida cristiana se tratara de nosotros imitar a Cristo, tratar de llegarle lo más que podamos, estamos fracasados todos. Porque por más que uno le ponga ganas, jamás le llegaremos ni cerca a imitar a Cristo. Pero el Espíritu Santo sí puede. Eso es otro rollo. Esa es otra gasolina. O sea, si tú quieres seguir a Cristo sobre la base de la religión, que te vaya bien. Yo lo he intentado y me va muy mal. Yo trato de portarme de cierta manera, poner cierta cara, actuar así, vestir así, pero eso no dura mucho. Uno no puede ser como Cristo usando la gasolina de nuestra humanidad y de la religiosidad. Uno necesita un poder más grande, y ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Es maravilloso. Esa persona sopla desde adentro de nosotros vida, genera vida.
nos llena de paz, nos llena de esperanza, es el Espíritu del Señor. Es fuego también, es fuego que aviva, es fuego que te enciende, fuego que te da pasión por Dios. El Espíritu Santo es fuego que te llena de la gloria de Dios, te llena de la presencia de Dios. Y yo anhelo más de ese fuego. Y usted, yo anhelo vivir encendido por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor, ese fuego, es ese entusiasmo que da el Espíritu Santo a los que le dan lugar. Por eso creo yo que el apóstol nos invita, y esta es mi invitación para ti hoy. El apóstol nos invita: sean llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios: no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, digan conmigo, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y me encanta. ¿Quieren leer conmigo? Siga leyendo ahí, porque claro, usted me dirá: ay, qué bonito suena eso, ser lleno del Espíritu Santo, pero yo no estoy en Pentecostés, yo no estoy. ¿Y cómo se hará eso? ¿Cómo se come eso, pastor? Pablo lo dice ahí: canten salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Hay una avenida, la alabanza personal, la alabanza congregacional, pero la alabanza del corazón también es una avenida por donde usted le abre la puerta a ese viento del Espíritu Santo, a ese fuego del Espíritu Santo, a esa llenura de Dios. Cante a Dios donde usted esté. ¡Ay, qué! Gracias. Aunque no tenga buena voz, no importa. El Espíritu Santo no anda buscando no anda buscando grandes cantantes, anda buscando adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Es una buena costumbre que usted disfrute de música donde se adora a Dios. Ponga buena música en la casa, ponga buena música en el auto. Adore al Señor. Yo he experimentado cómo el ambiente de una casa, podría contarles cómo cambia en medio de momentos de lucha, de batalla, cómo comenzar a adorar a Dios abre el espacio y uno se da cuenta que la cosa se pone liviana cuando la presencia de Dios está. La pesadez se tiene que ir. En la alabanza está ese poder de Dios tremendo. Nos dice además: den gracias a Dios por todo. Nos está explicando cómo es que uno es lleno del Espíritu Santo. Sea agradecido. Gracias por allá. Seamos llenos del Espíritu Santo, démosle lugar en nuestras vidas. Pablo dice otra manera también. Dice: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Vieron eso? Usted piensa que el Espíritu Santo solo viene para que usted hable en unos idiomas que... No, Él viene a trabajar en el cochinero que hay ahí adentro. El montón de tonteras que usted a veces quiere estar pensando. El Espíritu Santo, si usted le da lugar, le va a cambiar su manera de pensar, le va a cambiar sus actitudes. Yo lo he experimentado también tantas veces. Y cuando ustedes quieran orar por su pastor, oren por eso, que yo le dé más lugar al Espíritu Santo para que me cambie los pensamientos y las actitudes. Porque a veces, usted no vive conmigo, pero mi esposa sabe, a veces mi actitud es como necesito al Espíritu Santo. Necesito. Dice el apóstol: pónganse la nueva naturaleza, creada a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Necesitamos al Espíritu Santo que nos cambie actitudes donde estamos pegados ahí. Miren qué belleza como lo dice Pablo. Pablo dice que el Espíritu Santo nos da fuerza en medio de la lucha. Dice Pablo: sobre todo, oren a Dios en todo tiempo. ¿Quiere ser lleno del Espíritu Santo? Ore más a menudo.
donde quiera que usted esté. Usted no necesita ir a una vigilia para orar. Usted no necesita venir a la iglesia para orar. Usted puede orar 24 horas al día si usted quiere. Mientras anda manejando, mientras está trabajando, mientras cuida a los niños, usted puede hablar con el Señor. A usted nadie le puede robar eso. Nosotros no necesitamos intercesores que hagan oraciones especiales. Nosotros tenemos conexión directa con el Espíritu Santo de Dios. Él ora en nosotros, dice la Biblia, con gemidos indecibles. Cuando no sabemos cómo orar, Él ora desde adentro de nosotros. ¡Wow! ¡Qué belleza! Con razón lo llaman el Consolador, nuestro ayudador. Bendito Señor que nos ayuda. Dice, sean dirigidos por el Espíritu Santo cuando oren, eso sí. Sean dirigidos, dejen que el Espíritu los guíe cuando oran. Manténganse bien despiertos. Denle un buen codazo al que está a su lado. Dígale, mantente bien despierto, por favor. Vigilantes. ¿Qué quiere decir eso? No habla de los ojos físicos, habla del estado espiritual. Cuando el Espíritu Santo está en ti, te mantiene despierto, te mantiene alerta. El enemigo no te va a agarrar por sorpresa. Tú estás en posición, estás listo, estás firme. Es la oración, el poder del Espíritu Santo. Y claro, con razón, Pablo nos dice también a nosotros, no entristezcan al Espíritu Santo. Él sabe lo que está en juego y tú debes de saberlo también. Si tú no eres lleno del Espíritu Santo, hay mucho en juego. Por eso te dice el apóstol, la palabra, no entristezcan al Espíritu Santo con la forma en que viven. ¿Sí? Verso 31 de ese capítulo dice, ¿cómo podemos no entristecer al Espíritu Santo? ¿Cómo dice? Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras groseras, calumnias, chismes, versión Danilo Montero, y toda clase de mala conducta. Usted quiere no entristecer al Espíritu Santo, déjese de chismes, déjese de mentiras, apártese del enojo, de la furia, de esas cosas que no sirven. Termino acá. El Espíritu Santo es viento que restaura, es fuego que aviva y es lenguas. El Espíritu, escucha esto, termino acá. El Espíritu Santo le dio a los discípulos la habilidad de hablarle a personas de tal manera que pudieran recibir el mensaje de Jesucristo. ¿Alguien me sigue acá? Si tú le das lugar al Espíritu Santo en tu vida, Él te va a decir a quién hablarle, quién está listo para escuchar. Él te va a decir cómo hablarle a una persona. Hay personas que no están listas. Hay personas a las que simplemente les tienes que mandar el mensaje, pero no están listos. Dios te dice, tírale la semilla. Y te va a decir, no importa, tú deja la semillita por ahí, que Dios sabe cómo regarla en su momento y que germine en su momento. Hay personas que se están cayendo del árbol, como decimos allá, como un mango que está bien maduro. Lo que está esperando es que alguien le diga, ¿tú quieres acercarte a Jesucristo? Y la persona, claro que sí, ¿qué tengo que hacer? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Sí. Yo conversaba hace unos años con Tales, mientras estábamos en pandemia aquí, y hablaba con el equipo de alabanza. Y le decía a Tales, me he dado cuenta de algo después de muchos años de hablar del día de Pentecostés, y es que yo pensaba que las lenguas era simplemente ese don extraordinario que le dio Dios a los discípulos de hablar las maravillas de Dios en otros idiomas. Pero es mucho más que eso, porque lo que pasó en Pentecostés es mucho más que eso. Nos podemos quedar en el milagro de hablar en otras lenguas, pero realmente lo que pasó allí es que ellos entendieron el mensaje porque lo codificaron para cada uno de ellos en particular. Y cuando el Espíritu Santo te llena, te da
el código para un amigo tuyo, te da el código para una vecina tuya, te da el código para un profesor, te da la creatividad, la manera, la ilustración, la historia, el momento, la tónica para que el mensaje llegue y el poder del Espíritu Santo cambie a la persona. Entonces, yo creo que más que pedir que hablemos en lenguas, que es maravilloso, más que experimentar esas cosas extraordinarias del Espíritu, necesitamos que Él nos llene para ser testigos de Jesucristo donde quiera que estemos. Amén. Testigos poderosos de Él. ¿Alguien recibe esa palabra esta tarde?